Congresista, ¿usted no estuvo el día jueves? El día jueves ingresamos alrededor de las 13:25, tuvimos problemas de conexión y ya habían levantado la sesión. Ya, pero ¿a qué hora era la sesión? Eran las 3 de la tarde. Eran las 3 de la tarde y usted ingresó a la 1, perdón. No, ingresamos, nosotros hemos estado ingresando más o menos desde las 3:15, hemos tenido problemas de conexión que lo reportamos, y cuando ingresé ya habían levantado la sesión. Eso lo comuniqué también en el grupo del WhatsApp que tenemos en la Comisión de Economía, pero en fin, en realidad es una situación inusual, como lo he manifestado antes, y yo también soy presidente de la Comisión de Vivienda, y normalmente no levantamos la sesión. Cuando hay falta de quórum, siempre le indicamos al secretario técnico que pueda llamar a los congresistas para ver si tienen problemas de conexión y que se puedan unir a la sesión para poder llevar a cabo los diferentes cosas que tenemos que ver en esa sesión, ¿no? Y yo sé que aquí lo que vamos a conversar es el problema de fondo, que es la solución que se le tiene que dar para este problema del sector agrario. Pero sí me gustaría dejar claro este tema entonces. ¿Usted cree que se hizo mal al levantarse la sesión el día jueves? ¿Que apresuraron las cosas? Sinceramente sí, porque normalmente se espera un momento y ya después de eso han ingresado otros congresistas y ya se había levantado la sesión. Creo que, si bien es cierto el presidente es el que dirige, creo que debía haber una permeabilidad dado la situación que estamos viviendo. No me excuso, en realidad yo debía estar a las 3 en punto conectado, eso lo tengo que reconocer, pero problemas que ajenos a mi voluntad hicieron que ingrese alrededor de 3:15, ¿no? Claro, pero para hacer algo así tendrían que tener una motivación. ¿Cuál sería la motivación para no hacer esta sesión del día jueves y tomar entonces como excusa que no había el quórum necesario? No advierto una motivación, en realidad es decisión del presidente, ¿no? Otras veces el presidente de la Comisión de Economía, Tony Novoa, que es mi correligionario, siempre nos llama cuando falta quórum para la sesión e ingresamos, ¿no? Pero esta vez, bueno, no sé cuál habrá sido los motivos, ¿no? Bien, entonces, sobre el tema en específico, ¿usted ya ha revisado lo que se estaría aprobando o no el día de hoy en la Comisión de Economía? Sí, nosotros pocas horas antes de la sesión del día jueves, en realidad ya nos habían pasado el predictamen que se va a tocar el día de hoy a las 9, y en relación al proyecto que presentó la Comisión Multipartidaria está muy lejano en realidad a lo que nosotros estábamos proponiendo, porque nosotros sí escuchamos a los trabajadores de Ica, Piura y Trujillo y pudimos transmitir en este proyecto las mejoras en las condiciones laborales que han sido quitadas en el predictamen y que el día de hoy vamos a discutir. Eso es lo que quería justamente ver con usted. El tema, por ejemplo, del salario. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuál es la visión que tienen los trabajadores y cuál es la diferencia con el predictamen que hoy día van a discutir? Bueno, está muy lejana porque los trabajadores plantean 70 soles más las gratificaciones y más la CTS. Y en este caso lo que ha planteado el predictamen es únicamente la remuneración mínima vital, es decir, 39 soles más un 20% que no es remunerativo, por lo tanto va a convertirse en 6 soles más. Un bono, efectivamente, que va a convertirse en 6 soles más de lo que han venido ganando los trabajadores del campo. Así es que en este sentido... que es alrededor de 40 soles, ¿verdad? Sí, más o menos 40 soles. O sea, han estado recibiendo 40 soles y ahora estarían recibiendo 46 soles, pero con un bono que es su gratificación y su CTS. No, el bono es 6 soles, es no remunerativo. La CTS y las gratificaciones son grabados en los 39 soles, ¿no? Claro, está incluido en esos 6 soles que no entran dentro de su sueldo, formalmente hablando, es como un bono que se le daría.
y esto no va con las expectativas de los trabajadores, entonces no solucionaría en realidad el tema del paro, ¿o sí? Por eso cuando hay algunos que dicen el día jueves se pudo solucionar y no asistieron los congresistas, yo dudo que ese día se haya podido solucionar con un predictamen como este, que no solo plantea una remuneración muy lejana a lo que están pidiendo los trabajadores, sino que también disminuye las condiciones laborales que nosotros habíamos planteado en nuestro proyecto. Por eso que en realidad este dictamen es prácticamente el proyecto que ha presentado el Ejecutivo en las últimas horas y que se plantea que se apruebe, pero como le digo, lo que tenemos que hacer es tratar de solucionar el problema, sentarnos con los trabajadores y los empresarios y llegar a un punto medio. Creo que esta remuneración no es el punto medio. Pero congresista, eso no se ha hecho hasta el momento y se ha tenido algún tiempo para poder hacerlo. ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se ha logrado llegar a ese punto medio? Porque es viable lo que están pidiendo los trabajadores, es viable los 70 soles más gratificaciones y CTS. Por eso que en el proyecto que planteamos nosotros dijimos que se podría hacer viable, por ejemplo, la remuneración mínima más un 50% de un bono agrario que habíamos nosotros considerado por este tiempo de que el trabajador sale de su casa de las 4 de la mañana y llega a 6 de la tarde nuevamente. Entonces consideramos que por la actividad debería haber un bono agrario y lo calculamos en más o menos 59 soles, que no era tampoco lo que pedían los trabajadores, pero que más o menos se ajustaba a un punto medio de que podía ser posible que se les pague. ¿Qué decían los empresarios con respecto a los 59 soles? Bueno, definitivamente que ellos no estaban apoyando esa propuesta porque para ellos se eleva los costos laborales y podría generar de que se retiren de la actividad en algunos casos, en algunos sembríos. Igual nosotros dentro del pleno, ese día que hubo el pleno sobre la discusión de este proyecto que presentamos, también se llegó a acuerdos como por ejemplo que este 50% sea no remunerativo, con eso bajaríamos los costos laborales, pero se insistió en una propuesta de que no sea 50 sino que sea 20 y por eso es que no se llegó a un acuerdo en el pleno del Congreso. Ahora volvemos a la discusión y se vuelve a plantear 20 y como digo no va a ser la solución. Yo creo que tenemos que sentar a los trabajadores y a los empresarios no a que vengan a contar sus experiencias y sus recomendaciones, sino a que se sienten a negociar prácticamente este tema y podamos hacer una ley que realmente sirva para solucionar la convulsión que hay en la calle, pero también que de una vez nos dé una ley que genere consenso. Pero en la comisión multipartidaria, cuando se han sentado con empresarios, ¿estos han transparentado sus cifras? Es decir, porque una cosa es yo decir, bueno, yo como empresaria no estoy de acuerdo con pagar esa cantidad y hay muchos empresarios que se van a tener que salir del rubro, van a quebrar si es que les ponen estas medidas o estas condiciones. Pero ellos han demostrado que en verdad no lo pueden hacer. Y en realidad ellos han llevado sus diapositivas, han expuesto sus técnicos y manifiestan que cada cultivo tiene un precio diferente y pueden pagar diferente. O sea, ellos dicen que para todos los productos no podrían, en algunos casos podrían, digamos, perder la rentabilidad y ya no podrían sembrar nuevamente en algunos productos si es que le poníamos ese costo laboral. Pero nosotros también con los técnicos se ha podido demostrar que esto no es así y de que las ingentes utilidades que han tenido durante los últimos años, a raíz también de esta exoneración del 15%, sí les podía permitir cubrir ese costo. En fin, nosotros creemos que de lo que presentamos nosotros, que es el 50% al 20%, creo que para solucionar este tema podríamos llegar en conversaciones con los trabajadores a un punto medio que nos permita aprobar de una vez esta ley, que básicamente se entrampó por el tema remunerativo. ¿Cuál sería para usted el punto medio? ¿Un 35%? ¿Un 30%? Bueno, mire, en realidad nosotros planteamos los 59 soles, consideramos que ese debió ser el punto medio porque, como le digo, 70 soles más
las remuneraciones ICTS que llegarían casi a 90, 100 soles, que es lo que estaban pidiendo los trabajadores, también quizás irnos muy arriba, y lo que estaban proponiendo los empresarios, que era lo que hoy se está planteando en este predictamen, que es 45 soles, también es poco. Entonces, creo que si logramos de que primero el porcentaje del bono sea remunerativo, estaríamos haciendo un avance y podríamos lograr un consenso si podríamos llegar a 35-40% del bono, ¿no? Creo que se podría hacer una posición. ¿Cuáles son las condiciones laborales que ayudarían a convencer un poco más a los trabajadores y que no están planteadas en este predictamen? Por ejemplo, que se ha reducido estos aspectos a la mínima expresión. Nosotros pedimos que hayan servicios higiénicos, por ejemplo, de calidad, que hayan surtidores de agua, que hayan comedores, postas médicas, servicios de transporte, que en salud, por ejemplo, puedan recibir la atención desde el primer día que son contratados, cosa que también se ha quitado, que los servicios no existan servicios ni intermediación laboral para nada dentro de esta actividad. Sin embargo, se ha considerado solo para las actividades principales, o sea que en otras actividades sí va a haber service. Y hay empresas que les gusta sacarle la vuelta a la ley y pueden aprovechar este artículo para poder seguir utilizando la service. Entonces, hay cosas que creo que tenemos que afinar en el predictamen para que se puedan mejorar las condiciones laborales. Es decir, con este predictamen se deja abierto que sí se puede utilizar service, por ejemplo, para los trabajos estacionales, para aquellos que son contratados por estación para la siembra o para la cosecha. En ese caso no, pero sí en otras actividades, pero ya sabemos que esto pueden sacarle la vuelta a la ley y pueden contratar a personas en otras modalidades, pero que hacen las actividades principales. Entonces, eso tenemos que verificar, porque si nosotros hicimos un proyecto escuchando a los trabajadores, y en realidad la gran molestia, la indignación que generó estos bloqueos, quizás al principio no fue lo remunerativo, sino fue el maltrato que recibían los trabajadores dentro de estos fondos. Y eso lo hemos escuchado incluso con lágrimas que nos han manifestado los trabajadores que han estado en paralización. Por eso consideramos que las condiciones de trabajo, las mejoras, deben ir establecidos en esta ley para evitar que estos abusos se sigan cometiendo. Ahora, esto también es importante analizarlo desde el punto de vista de SUNAFIL, es decir, el trabajo que está haciendo SUNAFIL, porque supuestamente estas empresas tienen que tener algunos controles de calidad de sus mismos productos y de los protocolos que tienen para tener estos productos. Y dentro de esos protocolos hay cosas muy específicas, como por ejemplo la atención y el aseo que debe haber dentro de estas fábricas, ¿no? Dentro de este trabajo. ¿Los protocolos no son observados por SUNAFIL? Por cierto, en esta pandemia nosotros siempre hemos enviado oficios a SUNAFIL porque recibíamos denuncias de que en plena pandemia llevaban a los trabajadores en los ómnibus apretados, en plena pandemia no tenían de distanciamiento social y tampoco se cumplía con los protocolos. Había muchas personas que estaban infectadas y estaban trabajando en algunos fondos, y es cierto que no son en todas las empresas, también hay mucha informalidad en este tema, sobre todo en ICA, y nosotros en SUNAFIL nos decían que ellos no tenían el personal necesario para poder supervisar en todos los lugares. Y esto es lo que ahora se pretende solucionar con el fortalecimiento de SUNAFIL que tiene que darse, porque nada ganamos haciendo una ley que no se va a cumplir. Para variar, vamos a ver ahora qué es lo que sucede en la Comisión de Economía y vamos a ver si es que la solución puede llegar en algún momento.